palabra. Y nos vamos al libro de Gálatas, el capítulo 4, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, leamos del verso 1 al verso 7 del libro de Gálatas. Vamos a la palabra, a la lectura. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al versículo 7. Dice la palabra: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Palabra de Dios. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Ahí sentaditos, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en tu casa en esta noche, una noche tan especial de reunión, una noche donde estamos juntos para hablar contigo también, Padre Celestial. Muchas gracias porque nos das noches especiales, hermosas, y esperando de que tu presencia, que es real, siempre esté con tu pueblo, con tus hijos, en cada corazón, en tu casa, Señor Dios, que es casa de reunión también, Padre Celestial. Pero que te queremos dar gracias, Dios, por todas las bendiciones que recibimos de ti, tanto las bendiciones espirituales como las bendiciones materiales. Esas bendiciones grandes que tú tienes para tu pueblo y para tus hijos, Padre. Muchas gracias también por el sol que nos das, las lluvias que también nos das. Muchas gracias, Padre. Tú eres el Dios de la providencia, el Dios concurrente. Tú eres el Dios soberano, Padre. Y ante ti se dobla toda rodilla, Señor Dios, y que alabe tu nombre, Padre. En esta noche, Dios, bendice a tus hijos, a todos tus hijos, Padre Celestial, y que podamos ser edificados con tu palabra, Padre. Oriéntanos, edifícanos, exhórtanos, Padre. Oramos también por los hermanos que están en todo lugar, en toda ciudad, que se conectan y que también puedan gustar de la unidad, del compañerismo a la distancia, con un espíritu de amor, de paz, con un espíritu de fraternidad también, Padre. Gracias, Dios, por darnos este tiempo tan valioso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, estamos en Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7, pero lo que vamos a meditar en esta noche es
el versículo 4 y el versículo 5 del libro de Gálatas. Estamos en este tiempo de fiesta navideña, como lo llamamos, y todo el mundo se dispersa en diferentes lugares o toma actitudes diferentes por las fiestas, unos más, otros menos, conforme pueda ser la situación, ¿no? Pero es la fiesta de la Navidad, que lo llamamos, donde todos nos involucramos en esto. Y la palabra de Dios tocante al nacimiento de Jesús, que es una realidad, tanto una realidad histórica como una realidad hoy también. La realidad es que Jesús nació, creció, murió, resucitó y viene por segunda vez. Y esa realidad, por más que hayan fiestas o actividades, esa realidad nadie lo va a quitar, nadie lo va a tapar, porque es la realidad que el mundo debe vivir, no tan solamente el espíritu navideño, que son las fiestas, los regalos, los banquetes, comidas, gratificaciones, paseos, diversiones, que es un espíritu navideño. Pero la esencia de la Navidad, el espíritu de la Navidad, es Jesús mismo. Jesús que ya no nace, no está niño, sino que Jesús no nace corporalmente, físicamente, como es representado a través de ciertos adornos que ciertas casas pueden hacer o tener, sino que ahora es Jesús, el Salvador de muchos, de tantos, y que Él sigue naciendo en los corazones ya de las personas a través de la predicación de la palabra de Dios. Ese espíritu, hermanos, ese espíritu debemos proclamar, ese espíritu debemos llevar al margen de todas las cosas. Ese espíritu de la Navidad, la esencia misma de la Navidad, debemos llevar, como dice un cartel en Facebook: Jesús no vino a entrar por una chimenea, Jesús vino a subir a una cruz y salvarte de tus pecados. No entró a una chimenea para, dice, dejarte regalos, sino vino a morir en una cruz para darte la libertad. Y eso tiene que entender el mundo, y tiene que entender también los cristianos. Los hijos de Dios debemos entender todas esas cosas. Pero Gálatas, abran sus textos, Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, nos habla de una verdad, de una perfecta manifestación. Vamos a ver, una perfecta manifestación. Gálatas 4, 4 y 5. Una perfecta manifestación del amor de Dios. Cuando miramos el Evangelio de Juan, el libro que nos habla del Cordero de Dios, que todo hijo de Dios debe estudiar el Evangelio de Juan. Cuando nos habla Juan en capítulo 3, versículo 16, nos habla también de la perfecta manifestación del amor de Dios. Y ahí dice en la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese amor tan grande, tan sublime, tan perfecto de Dios, que se ha manifestado al mundo, al hombre, para que el hombre tenga esa oportunidad nueva de encontrarse con su Dios.
En este texto, hermanos, esta noche vamos a tener una diferente actividad. En este texto nos habla de tres cosas importantes. El título es Una perfecta manifestación del amor de Dios. Pero ¿qué le parece si tenemos un tiempo de oración? Los que quieren ponerse de rodillas pueden hacerlo, los que quieren sentados pueden hacerlo. Tengamos un momento de oración en esta noche. Oremos, hermanos. Oh amado Dios Padre Celestial, en verdad, tú te has manifestado a tu pueblo, al mundo, con una manifestación perfecta, y que todos podamos visualizar esta manifestación en nuestras vidas, en la situación del mundo que necesita esa manifestación, conocer esa manifestación perfecta de tu amor. Hoy, Dios, que el mundo está tan convulsionado, que el mundo está tan dividido, las mentes están entenebrecidas, confundidas, que necesitan conocer esa manifestación, que se manifieste ese amor de Dios en sus vidas. Y oramos, Señor Dios, en esta noche, para que tu palabra, donde quiera que sea predicada, donde quiera que sea anunciada, sea la palabra verdadera, la palabra eficaz, que pueda tocar los corazones de las personas y que pueda abrir esas prisiones espirituales que están en cautiverio espiritual, para que puedan haber tiempos de refrigerio, tiempos de victoria, tiempos de libertad, y que el mundo pueda cambiar la manera como vive, la manera como actúa, de tanta maldad, de tanta desazón, de tanto odio, de tanto pecado, idolatría, que el mundo vive, y que enfrascado en ese sincretismo de la vida que nos presenta, siempre atado por algo de las artimañas del enemigo, el mundo necesita salir de ese laberinto, de ese embrollo, para que pueda encontrarse contigo, Señor Dios. Y oramos por este mundo, oramos por las personas que, llevadas por diferentes actitudes, conductas, tienen comportamientos desleales, malos, pecaminosos. Oramos, Señor Dios, para que tu Espíritu Santo, quien está con nosotros y en nosotros, pueda convencer a muchas personas, convencer de pecado, convencer, Señor Dios, también en justicia, de juicio, convencer a este mundo de tantas cosas malas que está haciendo. Y Dios usa también a tus siervos para que puedan ser los transmisores de esta verdad como embajadores tuyos, Señor Dios, aquí en la tierra. El mundo necesita conocer de ti. El mundo necesita abrir sus corazones. Y oramos por esta nación también, el Perú, por esta nación que
está encerrado en muchas actitudes egoístas, malas, tal vez cuestiones que nos llevan a distorsionar la verdad, usando la mentira como propósito y de excusa para las vidas de las personas. Orar por este mundo para que las personas no sean las mismas que se aprovechen de las personas, esclavizando a sus mismos hermanos. Oramos como ciudadanos de esta nación para que tu paz pueda venir a esta nación, pueda terminar todo este laberinto de odio, de venganza, de maldad, de ilusiones encarnadas en las vidas de las personas que no les permiten ver a los demás como hermanos o a los demás como prójimos que necesitan del amor, de la paz. Oramos, Dios, también para que tu iglesia no se comporte o no sea insensible ante tanto clamor humano que necesita encontrarse con un tiempo de paz, encontrarse con el autor del amor, que es Dios mismo, y que pueda hacer el milagro en las vidas de las personas. Oramos, Señor Dios, para que la iglesia, tu iglesia, Señor Dios, sea ese cuerpo, esa iglesia que esté orando siempre por las muchas cosas que suceden en el Perú, en el mundo, en nuestra región, Señor Dios. Oramos también, Dios, por los nuevas autoridades electas que asumirán su función a partir del próximo año, Señor, y que sean esas personas electas, comprometidas, solamente comprometidos a guiar la región y la provincia con mucha sabiduría, discreción y diligencia, para que haya en todo lugar que se instalan ya, haya tiempos de trabajo, tiempos de fraternidad, de bien, unos con otros y unos hacia otros. Padre, que tu iglesia sea una iglesia llevada siempre a predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, sin importar edades o posiciones, solamente importar de llevar y comunicar tu palabra, Señor Dios. Gracias, Padre, en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Entonces nos vamos a nuestro texto de Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. El tema es una perfecta o la perfecta manifestación del amor de Dios. Y miremos en tres partes este texto. La primero, un tiempo perfecto. Un tiempo perfecto. Dice capítulo 4, verso 4a. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. El contexto de Gálatas está hablando de la superioridad de la fe sobre la ley, o esclavos y libres. Al inicio habla así como el heredero es niño, dice, en nada difiere del esclavo mientras están ahí en la casa.
Pero cuando ya no es niño, entonces se somete a otro tipo de actuación. Cuando está bajo tutores y sanadores, todavía está bajo cuidado. Pero Pablo en Gálatas habla, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entendamos, hermanos, de que entre Malaquías y el nacimiento de Jesús han transcurrido más de 400 años, que se le llama el silencio profético, algunos el silencio de Dios, porque en Malaquías se terminó la profecía y ya no hubo otro profeta más, y sucedieron muchas cosas en ese trayecto, en esos años, 430 y pico de años, muchas cosas pasaron que dieron espacio a la formación de muchos grupos. En ese espacio surgieron los fariseos, los saduceos, los esenios, las guerras por la liberación del yugo de esclavitud que estaban pasando. Pero Jesús nació, Dios se encarnó en el tiempo exacto, en un tiempo tan perfecto, cuando todo ya estaba tranquilo, en paz, para que pueda nacer el Jesús o Dios encarnarse. La semana pasada viví una semana de mucha ajetreo, malestar, temor, preocupación por las cosas que estaban pasando en el Perú y siguen pasando hasta hoy, quizás menos, pero que se avecinaba una fiesta y que la gente está un poco convulsionada por las cosas que están pasando y esperando, y llaman a la paz, llaman al buen comportamiento de las personas para que haya un tiempo de paz. Y la Navidad lo llaman tiempo de paz y tiempo de amor, como dice la canción, noche de paz, noche de amor. ¿En verdad es noche de paz, es noche de amor? No creo, y no será. Mientras en el corazón del hombre exista la maldad, existe el odio, no va a haber tiempo de paz ni tiempo de amor. Pero Jesús vino en el tiempo perfecto, en el tiempo exacto. Ahora, la idea de esta frase, el cumplimiento del tiempo, indica el tiempo adecuado. Jesús no pudo venir en un tiempo de mucha convulsión, de muchas guerras. Cuando los macabeos se juntaron con otros para que puedan causar la guerra por librarse de la esclavitud. Y Dios no pudo enviar a su Hijo en esta situación, en esta convulsión. Y en el tiempo exacto, perfecto, momento adecuado, Jesús vino justo a cumplir el plan redentor de Dios. Ahora, ¿qué se desprende de esto el tiempo perfecto? La soberanía de Dios. Porque Dios hace las cosas conforme Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Él quiso enviar a su Hijo o encarnarse en una mujer. Él quiso encarnarse según su soberanía, según como Él ha querido que Él sea así, tan perfectamente preparado por Dios, porque lo que van a hacer no es algo imperfecto.
algo que solamente va a quedar en la historia. Era algo tan valioso, tan importante. Por eso que Dios escogió el tiempo exacto, el tiempo perfecto para enviar a su Hijo al mundo a nacer. Y Jesús vino justamente en el tiempo preciso dentro del plan redentor de Dios, cuando el mundo ya estaba enteramente preparado para la obra de Dios. Hay una profecía de Daniel 9, versículo 24 al 26, que nos habla de esta profecía. Si lo leemos, hermanos, Daniel 9, 24 al 26. Daniel 9, 24 al 26. En sus Biblias, los que están con nosotros. Dice la palabra, Daniel 9, 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta profecía es interesante en el tiempo del nacimiento de Cristo. Ahora, para contextualizar, vamos a Salmos 118, 8, el tiempo de Dios para nosotros. ¿Qué dice Salmos 118, 8? Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él, y Él hará. Salmos 37, 5 es esto. Salmos 118, 8 dice, mejor es esperar en Jehová que esperar en el hombre. ¿Por qué? Si transcurrieron más de 400 años para que venga Jesús, para que nazca Jesús, el hombre, con el amor de Dios o por el amor de Dios, tuvo que haber un lapso muy inmenso de años para que el hombre pueda tener una segunda oportunidad en el proyecto de Dios. Ahora, ¿qué les quiero indicar con esto, con la lectura de los Salmos? Que en nuestro tiempo nosotros esperamos a Dios en sus bendiciones, en sus promesas. Pero muchas veces esa espera para nosotros se hace muy extensa. Unos que están orando por sus familiares, otros están orando por sus estudios, tal vez, que todo vaya bien. Otros orando por alguien que, esposa, que no es creyente, orando por él o por ella. Y a veces cae un poco muy extenso de tanto orar, de que a veces quieren cansar. Pero el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. El tiempo de Dios es el tiempo exacto. Tú no has venido o tú no has sido llamado por Dios porque tú has querido, sino en el tiempo exacto, perfecto de Dios, como Dios ha querido. Y si Dios te ha llamado cuando ya tienes mayoría de edad, no es, digamos, la decisión nuestra, sino la decisión de Dios. Si algunos fueron llamados cuando han nacido joven, amén.
ha sido el tiempo de Dios para ti, para ese joven, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y aprendamos a esperar en el tiempo de Dios, no en el tiempo del hombre. Y ese es donde podemos fracasar, cuando queremos esperar en nuestro tiempo. Por eso siempre digo, Dios nunca llega antes ni nunca llega después. Dios siempre llega en el tiempo exacto. De manera que no debemos preocuparnos, porque la humanidad, después de Malaquías, no supo que vendría un Salvador, pero ya estaba profetizado, porque cuando los magos del Oriente, que lo llaman la Biblia, se fueron a Herodes, ellos dijeron: hemos visto su estrella, hemos visto su señal, y por eso venimos a indagar, a averiguar dónde ha nacido ese rey de los judíos. El tiempo perfecto es el tiempo exacto de Dios para la humanidad y también para nuestras vidas. Por eso dice el Salmo 137:5, dice: encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. ¿Y qué más dice? Y Él hará. Salmos 27:14 nos dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Parafraseando, esforcémonos y alentémonos esperando en el Señor, porque Él hará. Tal vez estás orando por tu hijo y mucho oras tal vez por tu hijo. Pues agradécele al Señor que Dios se manifieste en el tiempo exacto con tu hijo. Y Dios hará. Hay muchos hermanos que se fueron de esta congregación por diferentes motivos. Y yo dije, si es de Dios, esos hermanos, personas van a regresar, y van a regresar, porque son de Dios. Quizás el tiempo nosotros queremos transformarlo en un tiempo propio, pero el tiempo es de Dios y esas personas regresan, porque Dios lo quiere así. Por eso que Dios ha manifestado su amor en el tiempo perfecto, en el tiempo exacto, cuando todo ya estaba preparado para que nazca Jesús. Pero número 2, la persona perfecta. Dice versículo 4b, y Dios envió a su Hijo, estamos en Gálatas capítulo 4, versículo 4, y Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La persona perfecta es Jesús, que vino en el tiempo perfecto y exacto. No vino otra persona, vino la persona perfecta, la persona idónea. ¿Para qué? Para un fin principal. Pero aquí hay dos detalles en este texto. Dos detalles. Número 1, nacido de mujer. Y número 2, nacido bajo la ley. Ahora, cuando dice nacido de mujer, en este libro de Gálatas es el texto que habla de María. Algunos escritores como San Agustín lo llama la mariolatría establecida aquí en Gálatas. Pero no lo habla de María como la mujer para la adoración a ella. Habla de María como la depositaria, como el instrumento para que nazca la persona perfecta, que es Jesús. Por tanto, es el primer documento del Nuevo Testamento que habla de María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, la madre de Jesús.
¿Y qué cosa quiere indicar esto, subrayar esto? Sí, está queriendo subrayar, cuando dice nacido de mujer, la encarnación de Jesús. Cuando el ángel Gabriel se apersonó a María, una muchacha virgen desposada con José, le dijo, cuando María se turbó, tuvo miedo cuando el ángel se presentó, se turbó María y le dijo el ángel, no tengas miedo, porque tú, voy a parafrasear, tú has sido elegida para que cumpla Dios el fin, porque Dios, el Espíritu, te cubrirá y te harás encinta, y el ser que nacerá será llamado Jesús. La realidad humana, la condición humana de Jesús a través de María, nos da a entender la humanidad de Jesús. Jesús no vino y salió de la nada, nació de una mujer, y ahí nos hace entender la humanidad de Jesús. Porque sin esa humanidad de Jesús, no tuviéramos nosotros la enseñanza de que Jesús como humano estuvo en la tierra, como humano sufrió en la tierra, como humano sanó a muchos, pero con su condición divina. Por eso decimos de que Jesús es 100% humano y 100% divino. Porque no podemos desagregar la encarnación de Jesús, desagregar y ponerle aparte, como algunas doctrinas, tales como los docetas y otras doctrinas, indican de que Jesús vino a incorporarse en ese niño que nació de María, indicando de que Jesús nunca pudo haber nacido una mujer, sino que Jesús vino a incorporarse en ese niño que nació de María. Pero la palabra de Dios no nos indica así. Dice que Dios vino, se encarnó en María para que nazca Jesús, el Dios mismo, lo que fue llamado Emmanuel, el Dios con nosotros. Y Dios envió a la persona perfecta que nació de mujer. Fue presentado en el templo a los 8 días, fue circuncidado en todo aspecto. ¿Por qué? Porque esa mujer María también le amamantó, le dio la vida a este niño. Ahora, la referencia a la mariolatría, hermanos, que encontramos en algunos escritos, vamos ya a mariolatría, habla de María, que encontramos en algunos escritos paulinos, de que da a entender de que Jesús tuvo una madre y le llama mujer. ¿Se acuerdan cuando Jesús en la cruz para morir le dijo a Juan, hijo, he a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo? ¿Se acuerdan cuando en las bodas de Caná, cuando María le dijo a Jesús, mira, falta el vino, ya no hay vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué? Porque esta palabra mujer va a entender el género de ella. La mujer que le dio a ser la depositaria de Jesús para que venga a nacer. Pero también dice, nacido bajo la ley. ¿Por qué dice nacido bajo la ley?
se sujetó, obedeció, cumplió en su vida y en su muerte la ley. Cuando habla de la ley, no habla estrictamente de la ley, los 10 mandamientos, habla de la Torá, de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús fue circuncidado, fue presentado en el templo al 8º día, cumpliendo la ley. Vivió bajo la ley judía, enseñó en las sinagogas como buen judío, creció en un hogar judío, solamente que él siguió todo eso en la perfección. ¿Para qué? ¿Para qué bajo la ley? Con un propósito que vamos a ver después, pero voy a adelantar, para libertar, para redimir a los que estaban bajo la ley. Si Jesús no hubiera nacido bajo la ley, no hubiera podido salvar a los que estaban bajo la ley, nosotros. Ahora, la idea de estar bajo la ley es de estar bajo la sentencia de la ley. Ahora, Cristo, Jesús, eligió ser responsable en guardar la ley. Él cumplió toda la ley. Lo que ahora no podemos cumplir la ley. Nadie puede cumplir la ley, ni en un punto. Porque si tú fallas en un punto de la ley, ya has malogrado toda la ley, ya has fallado a toda la ley. Pero Jesús guardó toda la ley. ¿Para qué? Para que nosotros podamos obtener una exclusión, eximirnos de todo eso de la ley, con su muerte, con su sangre, con su resurrección. Por eso que no hubiera tenido ningún propósito, hermanos, la venida de Jesús, si Él no se hubiera sometido a la ley. Ahora, eso hizo Jesús por nosotros. Número 3, versículo 5 de Gálatas capítulo 4. El propósito perfecto. El propósito perfecto. Ya hemos visto el tiempo perfecto, ya hemos visto la persona perfecta que es Jesús. Ahora veamos el propósito perfecto. Dice versículo 5 del capítulo 4 de Gálatas: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí hay dos actos importantes o dos palabras importantes: redimir y adopción. Sin ese principio de la venida de Jesús, no se hubieran cumplido estos dos principios, estos propósitos de Jesús para el mundo, para la humanidad. Ahora, ¿qué significa la palabra redimir? ¿Para qué vino la persona perfecta? Para redimir y para adoptarnos. ¿Qué significa redimir? Significa comprar o liberar. Es como alguien compra un esclavo, le redime, paga un porte, le redime y le saca en libertad, le libra de la esclavitud. Este término era usado, hermanos, específicamente al pago en sí de un esclavo, y Pablo usa esto para indicarnos de que Jesús nos redimió de la maldición de ¿qué? De la ley, la maldición del pecado. Nos liberó, nos compró. ¿Con qué? Con dinero, con su sangre preciosa derramada en la cruz. Y es ahí donde Jesús cumple esta palabra de redención. Sin esa redención
no habría sido posible que nosotros seamos libres, caminemos en libertad, actuemos en libertad. No hubiera sido posible de librarnos de la ley, del pecado. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos bajo ayo. La ley era nuestro ayo, nuestro conductor, nuestro maestro, nuestra guía, nuestros pedagogos, como lo traduce la palabra en el original. Era nuestro ayo. Estábamos en eso, pero cuando vino Cristo, ya no era necesario el ayo, porque ya vino Cristo a redimirnos de esa maldición, de esa ley que nos hacía ver nuestra maldad. La ley nos hace ver que somos pecadores, que somos malos. Pero Cristo, al redimirnos, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos hijos suyos. Ahora, para que seamos redimidos por Cristo, ¿qué ha tenido que pasar? Ha tenido que pasar de que nosotros éramos esclavos. ¿Esclavos de quién? De Satanás. Estábamos en prisiones, encadenados por Satanás, viviendo en este mundo, viviendo en la conformidad de este mundo. Pero cuando vino Cristo, nos redimió de la ley de las cadenas, nos compró y nos liberó. Ahora estamos en cadenas, pero en Cristo Jesús, libres de la maldición, libres del demonio, libres de las cosas. Estamos encadenados a Cristo Jesús. Ahora somos esclavos de Cristo, ya no del pecado, ya no de la ley. Y esta palabra esclavo es el original, que significa siervos. Somos siervos de Dios, de Cristo. Y el siervo, el esclavo, no tiene la facultad ni siquiera de levantar la voz, la mirada al amo. Por eso es que nosotros somos esclavos libres en Cristo Jesús. Si no hubiera sido esa sangre de Cristo Jesús, no hubiera habido perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7 que nos dice, para sus referencias. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la redención? ¿Qué beneficios trae la redención? Número 1, la vida eterna. Apocalipsis 5, 9 al 9:10, para su referencia, la vida eterna. El perdón de los pecados, la justificación en Romanos capítulo 5, versículo 17. La libertad de la maldición de la ley, Gálatas 3:13. La adopción como hijos para estar dentro de la familia de Dios, Gálatas 4:5 que estamos viendo. La liberación de la esclavitud del pecado, Tito 2:14. 1 Pedro 1:14, 18. La paz con Dios, Colosenses 1:18 al 20. Y la morada permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, 1 Corintios 6, 19, 20. Entonces, hermanos, ser redimidos es ser perdonado, es ser santificado, es ser justificado, es ser bendecido, es ser liberado, ser adoptados y ser reconciliados con Cristo Jesús. Esa es la redención. Pero hay otra palabra ahí que dice para ser adoptados como hijos. Ahora, esta palabra indica un acto amoroso de Dios de recibirnos dentro de su familia. Al ser redimidos,
somos adoptados como hijos. A veces esta palabra adoptado nos suena muy fuerte, es como si seríamos hijos, vamos a decir, bastardos. Pero sin embargo, hermanos, cuando fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, Dios nos adoptó como sus hijos. Ya no somos hijos bastardos, no somos hijos ajenos, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos injertados en el olivo grande de Israel. Ahora somos de la familia de Dios, como dice 1 Juan, de la familia de Dios, porque somos sus hijos. Y por eso cuando Dios nos adopta, nos recibe como la familia espiritual dentro del rebaño de Cristo Jesús. Pero para que se cumplan estas cosas siempre hay ciertas condiciones. La adopción se da así y la redención por gracia. Pero sin embargo, hay ciertas condiciones que el hombre tiene que cumplir. ¿Cuál es? La fe. ¿Cuál es la regeneración? ¿Y cuál es la gracia de Dios? Si no hay la gracia de Dios, si no hay la fe y si no hay la regeneración, entonces no seremos hijos adoptivos, hijos de Dios. Por eso es que la palabra dice, no todos los que son de Israel son israelitas. No todos somos hijos de Dios. En la iglesia puede haber una iglesia tantas personas, pero que no todos a veces pueden ser hijos de Dios, porque no todos pueden ser regenerados, porque comienzan a vivir una vida que no agrada a Dios, una vida desordenada. Por tanto, el que es regenerado, el que es justificado, va a empezar a vivir una vida diferente. Como dice el texto bíblico, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es la manifestación, la perfecta manifestación del amor de Dios. En el perfecto tiempo, en el tiempo perfecto, la persona perfecta, Jesús, y el propósito perfecto, ser redimidos y ser adoptados por Cristo Jesús. Y nosotros como hijos de Dios debemos vivir en esa gracia, en esa felicidad, digamos, de vivir esta vida bajo la sumisión de siervos de Dios. ¿Por qué? Porque no somos cualquiera personas, somos hijos de Dios comprado con precio de sangre. Por eso cuando Jesús vino a nacer, que mucho pueblo o este mundo lo va a celebrar en las diferentes formas, debemos entender que no se basa en una fiesta, que no se basa en una comida, que no se basa en un paseo, una diversión, sino que la Navidad se basa en el nacimiento perfecto y en la venida perfecta del hombre perfecto que es Jesús, en el tiempo perfecto para un propósito tan perfecto de redimirnos y de adoptarnos como hijos suyos.